Occidente, o principalmente Estados Unidos, se están haciendo cada vez más ricos gracias a los conflictos militares. Pero el hecho de que arrancó esta polémica entre Palestina e Israel, este conflicto armado, está generando precisamente un alza en las acciones que tienen las corporaciones militares de principalmente de Estados Unidos, las acciones de las mayores corporaciones y de tanto militares como de defensa de todos los estados miembros, de cada uno de los estados miembros de la OTAN, están incrementando. También la de los países contratistas de la Unión Europea subieron a medida que los fabricantes de armas se benefician de este conflicto de Palestina e Israel. Las acciones de estos principales contratistas de defensa estadounidenses subieron en medio del conflicto con Lockheed Martin, el fabricante de los lanzacohetes HIMARS, y Northrop Grumman Corp, que subieron un 8.3% y un 10.6% respectivamente. Las empresas armamentísticas de Estados Unidos están por las nubes en ganancias. Si en su momento, cuando arrancó el conflicto entre Ucrania y Rusia, estos países aumentaron de manera económica, por obvias razones también lo hicieron en este conflicto entre Israel y Palestina, sobre todo cuando vemos la participación de Estados Unidos en este conflicto. Ya empezó a enviar armamento a Israel, el portaaviones General Ford. Entonces, todo esto hace que la industria del armamento, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, empiecen a tener más solicitudes para crear armas. Sobre todo, las municiones que se utilizan para lo que sería este famoso domo, la cúpula de hierro de Israel, que un misil para esta cúpula cuesta aproximadamente su producción $20,000. Por el otro lado, las armas pequeñitas que tienen en Palestina cuestan aproximadamente entre $2,000 y $3,000. Para tener completamente instalada el sistema de defensa del domo, se necesitan aproximadamente $400,000. Porque si cada una cuesta aproximadamente $20,000 y el sistema se carga completamente con 20 ojivas, entonces gastan aproximadamente $400,000. Por el otro lado, gracias a esta ganancia, toda la industria armamentista está empezando a crecer. RTX, anteriormente conocida como Raytheon Technologies Corp., ganó casi un 4% en medio de todas estas expectativas de un aumento del gasto en materia de defensas, de acuerdo con la jefa de inversiones de la corredora de bolsa Interactive Investor. Tan solo en la Unión, y esto únicamente de Estados Unidos. Por el otro lado, en la Unión Europea, entre las principales ganancias en las acciones de defensa se encontraban las acciones del fabricante de aviones sueco Saab, cuyo precio subió más de un 8%. Las acciones del fabricante de armas alemán Rheinmetall subieron un 5.7%. Las del fabricante de armas británico BAE System ganaron alrededor de un 4.2%, mientras que las acciones del fabricante italiano de helicópteros militares Leonard subieron un 5.7%. Simple y sencillamente, esta es la industria de Occidente: crear algún conflicto, desestabilizar ciertas zonas y casualmente las acciones de sus empresas empiezan a subir. Cuando vemos una crisis económica en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en Reino Unido, que son las principales industrias que están incrementándose en este momento. Parece una casualidad, ¿verdad? Todos creemos o todos queremos creer que es una casualidad. Que mientras las personas están perdiendo la vida en Palestina, en Israel,
en Ucrania, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN se vuelven ricos? Esto es, por supuesto, debe ser una casualidad. Porque de no ser así, ellos estarían creando todo esto por dinero. Hasta el momento no se prevé que la última escalada del conflicto entre Israel y Palestina dure décadas, porque está planteando riesgos inmediatos para el mercado petrolero mundial. Si bien las acciones de las industrias de armamentos están aumentando, los costos del petróleo van a aumentar, porque toda esta zona, casualmente toda esta zona de Oriente Medio, tiene mucho petróleo. Así que, mientras Estados Unidos intenta hacerse rico con armas, va a tener que pagar más por petróleo, porque ahora son los países de Oriente Medio quienes iban a tener que verse obligados a abastecer tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos debido a que no le quieren comprar absolutamente nada a Rusia. Pero varios operadores de crudo comentaron a esta famosa revista Bloomberg que el escenario de perturbación del petróleo sería única y exclusivamente si el conflicto se extendiera a Irán. Y parece que va a ocurrir. Bob McNally, el presidente de Rapidan Energy Group y exfuncionario de la Casa Blanca, dio a conocer que si Irán, de llegarse como tal Irán a incluirse en el conflicto entre Israel y Palestina, que parece que está en ese camino, las consecuencias podrían ser completamente radicales, pero sobre todo en este tema del petróleo. Irán es un importante productor de petróleo y también un miembro de la OPEP. Es visto como uno de los principales partidarios de este grupo Hamas que lanzó la ofensiva de este fin de semana contra Israel. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Irán protege a Palestina y se lanza contra Israel? Porque durante mucho tiempo este conflicto, ese es el problema, que no se informa, que este conflicto no surgió este fin de semana. Este conflicto lleva años, lleva décadas surgiendo, mientras que Israel se iba haciendo del control de lo que era Palestina. Se quedaron con la mayor parte del territorio, solo queda la Franja de Gaza prácticamente como lo último del bastión de Palestina, y por el otro lado Cisjordania también todavía logra resistir una pequeña parte de lo que algún día fue Cisjordania. Este conflicto lleva mucho tiempo. Por eso Irán, que es de los países, en este caso de la ideología musulmana, que buscan proteger como tal a Palestina, están en contra de Israel. Prácticamente también forma parte de este conflicto toda la ideología religiosa, pero eso sí es cada quien, cada país, cada persona libre de escoger por quién va a creer, ¿no? En este caso, es muy poco probable que se afecte como tal el suministro de petróleo en el corto plazo. Pero de incluirse a Irán en este asunto, mientras vemos las acciones de las empresas de armamentos crecer y darle relativamente un respiro a la economía de Occidente, también se va a ver poco a poco un aumento mayor de lo que serían los precios del petróleo. ¿Por qué? Va a haber una disminución de la producción del mismo. De hecho, en Siria lograron defender, en este caso los sirios, varios de los gasoductos y de los llamados pozos petrolíferos, lograron cancelarlos todos. Ninguno en este momento sirve, o por lo menos todos aquellos pozos que se encuentran controlados por Estados Unidos. Porque mientras todos están en este momento enfocados en Palestina e Israel, se olvidan que Estados Unidos está saqueando a Siria. Estados Unidos está controlando este conflicto entre Ucrania y Rusia para poner
a Ucrania en el centro, enviar recursos. Se presume que incluso podría utilizar este conflicto entre Israel y Palestina para enviar recursos a lo que es Israel y al mismo tiempo pedir su pequeño pedacito para seguir dándoselo a Ucrania, darle cada vez más recursos, quizás no la misma cantidad, y mucho menos las armas, porque las armas van en este caso a Israel, pero tener armamento en estas zonas va a ocasionar, armamento de Estados Unidos, va a ocasionar que este conflicto se vuelva cada vez más grande. Nadie necesita la intervención de Estados Unidos, sus armas, sus municiones, pero lamentablemente uno de sus aliados que le consigue recursos de lo que es Palestina, pues prácticamente necesitan como tal que sigan obteniendo los recursos, en este caso petróleo o gas, que tiene todavía la Franja de Gaza y que Israel está obteniendo para dárselo a Estados Unidos. Así que todo es un negocio. Lamentablemente, incluso la pérdida de vida de civiles, de inocentes, también es un negocio para Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.